The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyons, that's where I long to be with my... Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Trinchera. Otro jueves. Otro jueves, que sí. Ahora grabamos los jueves. Ya debe de ser los últimos programas de la temporada, porque poco nos queda. Sí, bueno, no sé cuándo dejan de abrir esto, en realidad. Me comunicó hoy la señora Bedel que dejaban de abrir la semana que viene, pero que podíamos ir a avisarlos al edificio de al lado, entonces que venían, nos abrían, así que en principio yo tengo disposición en junio. Creo que te vas tú por ahí a hacer tus menesteres, pero bueno, yo si no podemos incluso entrar por conexión telefónica. Lo dicho, buenas tardes, señoras y señores. Te doy paso ya, bienvenido Pelayo, y ya te doy paso para que presentes. Hola Nacho, invitado. Y hoy tenemos en el estudio como invitado para charlar con él un poco y que nos cuente sus impresiones sobre el cine y demás a César Iglesias. Buenos días, César. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Periodista durante muchos años a La Nueva España, del Consejo Editorial del Cuaderno Digital, y poeta, entre otras muchas cosas, con un libro próximamente a publicar, tengo entendido. Sí, para el otoño. Sí, y en 2016 también, si no me equivoco, publicaste tu último libro, que era el de Lengua del Duero. Entrea. Uh-huh. Y nada, básicamente esa es la presentación. Del Consejo Editorial del Cuaderno. Sí. Tengo yo pendiente un artículo para el Cuaderno. Ah, estupendo. Ha palabrado con Javier García. Ah, estupendo. Javier también es miembro del Consejo Editorial. Claro. En esta facultad donde estamos ahora, hay dos miembros, Elena de Lorenzo, la directora del Instituto Padre Feijóo, y Javier García Rodríguez. Tengo palabra un artículo del libro de John Ford, de Peter Bogdanovich. Ah, qué bien, claro. Me acuerdo que el correo que le envié le decía yo, no sé si era muy carca hablar de estos temas ahí, pero... Que va, no le carga nada. Está bien traer a los clásicos, John Ford era más era un hombre muy progresista. En ese sentido, pese a la fama que le daba... Era muy de Roosevelt. Totalmente. Aparte de trabajar para el ejército de Estados Unidos, claro, y frente al fascismo europeo y apoyar, él apoyó la política del New Deal y de Roosevelt abiertamente. Hombre, no hasta el punto de hacer películas como Frank Capra, que eran evidentemente el doctrinario del New Deal, pero sí que era un convencido, y además yo no sé si, era un hombre muy de su tiempo, y encima era de origen irlandés. Claro. Eso hace que se fuese pues borrachín, machista en algunas cosas, bravo en el sentido callejero, podríamos decir. Pero de conservador nada, todo lo contrario. Sí, estas cuestiones ya las hablamos en el programa de Centauros un poco. Sí, ya lo habíamos comentado, ¿no? Y el reduccionismo que se hace siempre con Ford en relación con el ejército, ¿no? La visión que tenía de él, el papel que podía jugar en sus películas, esa especie de aire violento, ¿no? Que tiene muchos de sus personajes, el racismo con los indios y demás, que en el fondo no parece, tan característico de Ford, sino simplemente parte de la historia que está contando. Hay películas de John Ford que es todo lo contrario. Evidentemente, él se pone en la trinchera de los indios, de los nativos, de los nativos de Norteamérica. Sí, en realidad, lo comentamos en el programa de los western, como por ejemplo en Fort Apache mismamente, en realidad el rol noble, ¿no?, dentro de la disputa esta entre los ejércitos y demás, cae de parte de los indios y de John Wayne, que es el que está de su parte, y en realidad el hombre odioso, ¿no?, el que está vencido por sus prejuicios y demás, es Henry Fonda en este caso, que representa al coronel, sí, es coronel, ¿no?, del ejército americano. Sí. Y lo que también decíamos es que evidentemente si está retratando una serie de películas costumbristas en las que en esa época, quiero decir, en la época que se retrata en la película, el racismo estaba a pie de calle, era una cosa que no puedes ocultar en la película. Estarías faltando, en todo caso, la verdad, si la quieres retratar. O por ejemplo, una película de las primeras películas de él, yo creo que es del año 30 y tantos,
de antes creo que de la Segunda Guerra Mundial, que retrata a un traidor, a un confidente. No sé cómo es la traducción en castellano, si el confidente o el traidor, a la causa irlandesa, cuando la revuelta de Pascua de 1917, creo que es, un traidor a la causa. Entonces, bueno, porque hay que tener muy claro que John Ford era profundamente nacionalista irlandés, desde la nostalgia, desde el otro lado, pero tal vez si tuviese un defecto John Ford, que era nacionalista. Pues sí, podría decirse que si tuviese un defecto sería ese. Exacto. Bueno, ¿de qué queréis hablar? Porque yo vengo aquí un poco a... Sí. ¿Cómo queréis empezar? Yo estoy contento con esto. O sea, podemos cortar ahora mismo y yo estaría súper satisfecho. Sí, no, bueno, siempre es un placer hablar de John Ford. Yo creo que a nadie le sacas el tema y te acaba hablando mal de él. Eso es una de las bondades que tuvo la Nouvelle Vague, reivindicar a ciertos directores como John Ford, Howard Hawks, que digamos que cierta izquierda muy dogmática, muy influida por decirlo de alguna manera, por el purismo marxistoide, rechazaba abiertamente, y entonces lo que había que aguantar era tostones con la cámara fija durante un tiempo y que sacásemos las connotaciones necesarias de allí, y eso no era así. El cine norteamericano, es decir, Frank Capra es más progresista que cualquier grupúsculo salido de mayo del 68 de la izquierda radical, por poner un ejemplo. Y eso, afortunadamente, la labor la hicieron gente de izquierdas, desde Cahiers de Cinema y nombres como, aunque después derivase a sus locuras, como Godard o principalmente François Truffaut. Lo mismo que pasó con Hitchcock al final, Exacto. aunque por razones diferentes, naturalmente. Por razones diferentes, por ejemplo, la reivindicación de Hitchcock como artista, sí. Es decir, el libro canónico que hizo Truffaut sobre Hitchcock es... por lo menos a mí, por ejemplo, a vuestra edad, me influyó muchísimo. Eso, pues en principio, mediados de los años 80, lo reeditó Alianza Editorial en su momento, porque era un libro inencontrable hasta cierto punto. Lo han pero vuelto a reeditar el año pasado. Sí, con una nueva portada. No, en 2015. Y es un libro, bueno, pues canónico, porque reivindica. Y además, por ejemplo, me coincidió una época que para ver las películas de Hitchcock las veías en televisión española, en la 2, normalmente, no eran películas habituales en la 1. Nada más, si os hablo de los principios de los años 80, tener en cuenta que las televisiones privadas llegaron en el 86. Está siempre bien traer esto aquí, porque claro, a nosotros se nos pierde la perspectiva, claro, en este sentido. Sí, claro, yo vengo de otra, yo soy un baby boom, es decir, soy nacido en los 60. En los nacidos en los 60 llegamos a la universidad o a finales de los 70 o principios de los 80. Y en un momento en el que España estaba cambiando y estaba más abierto. Entonces, pero previamente, si tenías algún tipo de interés por esto, había canales en los que te podías formar muy bien, como por ejemplo en los cineclubs de colegios, me acuerdo de colegios de curas, en mi caso concretamente, o cineclubs vinculados a asociaciones culturales, como puede ser el Club Cultural Oviedo, la Cultural Gijonesa, el Club Gesto. Eran nidos antifranquistas inicialmente a principios de los años 60 y derivaron hasta la muerte del dictador hacia a posiciones más de actividad cultural. Incluso algunos desgraciadamente desaparecieron, como fue. Y entonces eso o lo veías en la Alianza Francesa, que por ejemplo programaba habitualmente, y yo creo que por ejemplo de Oviedo sigue programando ciertos ciclos de cine francés, y veías películas que eran difíciles de ver. Claro. Entonces esa situación te hacía plantearte ver otras cosas. Lo que pasa que, querámoslo o no, hay una cultura que mamamos gracias a Televisión Española. Es decir, los sábados a las 3 de la tarde, 3:30, no recuerdo ahora si 3 o 3:30, solía haber un western.
Entonces, es decir, y después, como éramos unos críos, salías a la calle a representar, pues, si viste Fort Apache, pero ya estabas viendo Fort Apache, sin ninguna de las mitificaciones ni mistificaciones que puedes hacer cuando te enfrentas a una película. Y yo creo que nuestra generación, por otra parte, afortunadamente, no cayó en la cinefilia. La cinefilia, como todas las filias, suelen ser negativas, a mi entender. Es decir, hombre, peor son las fobias, pero yo creo que es más importante ser un aficionado a algo. Entonces, bueno, pues tuvimos la suerte de que después del franquismo desapareció la censura con la llegada de la democracia. Pero ya antes, aunque a veces no nos dejaban entrar al cine, sobre todo si eras muy barbilampiño y tenías cara de crío, no engañabas a los mayores de 18 años, entonces tenías 16 y el que aparentaba físicamente un poco de... Pasaba. Y entonces te perdías películas que estaban... solamente para mayores de 18 años. Pero, por ejemplo, aquí en Asturias, que es en Madrid, en Barcelona había también salas similares y en muchos sitios de España. Aquí en Asturias había dos salas de arte y ensayo. Una estaba en la avenida Pumarín, que era el Palladium, y la otra estaba encima de Villa, en Gijón, que era el Brisamar. Y yo vi cantidad de bodrios allí, terribles. Por ejemplo, recuerdo una película, creo que es de Derek Jarman, si no me traiciona la memoria, que se titula Sebastián, que es una película, una reivindicación del cine gay, de la figura de Sebastián, que la iconografía y tal. Bueno, pues, es decir, el bostezo estaba asegurado en películas como esa, pero de repente veías otras películas que eran una verdadera maravilla. Entonces, esos diferentes canales te permitían. Yo, por ejemplo, vi El acorazado Potemkin, no en una célula de la LCR, sino lo vi en el colegio donde yo estudiaba, que era un colegio de curas, porque había un cura que organizaba el cineclub y vimos películas maravillosas. Yo El acorazado Potemkin no tengo un buen recuerdo de ella, ¿para qué os voy a engañar? No por nada, por lo que me interesa mucho lo que cuenta, pero veo, es decir, por ejemplo, para mí descubrir Nosferatu fue pues más interesante, pese a que el cine expresionista alemán en aquel momento no me decía mucho, tal vez por falta de formación, de conocimientos, en fin, bueno, esa situación. Yo reconozco que soy muy de cine americano, me gusta el cine americano, el clásico. ¿Cuál es tu película favorita? Eso no te podría responder. No podrías responder. Es que hay tantas películas, es que hay tantas. Hombre, Centauro del Desierto para mí es una película esencial. Yo de Centauros del Desierto creo que si llego a casi en TCM Live me pongo a verla. Pues va a ver en TCM otra vez la reposición del documental de John Ford. Exacto. No sé si fue ayer o uno de estos días. Sí, exacto. Sí, lo había anunciado. John Ford, el hombre que creó América. Exacto, eso es. Sí, señor. Pero, por ejemplo, de Alfred Hitchcock podría escoger muchas. Porque me parece un nombre claro, sobre todo de la etapa americana. Esa es la parte que más me interesa de Hitchcock, aunque no tiene malas películas en su periodo británico. Del ámbito americano, pues por ejemplo, yo soy un gran seguidor de Frank Capra. Yo hago un ejercicio navideño, que es verme, que bello es vivir, lo siento. Es decir, ¿cuántas veces la has visto? Pues una vez al año por lo menos. ¿Una vez al año? Una vez al año la veo, en Navidad, y además suele ser el día de Nochebuena o el día de Navidad cuando... Es un buen ritual. Es un ritual, pero bueno, lo empecé a hacer como un ritual, y a mí me parece una película... Me gusta ese ritual, la verdad. Me parece una película maravillosa, por primer lugar porque representa el New Deal, en segundo lugar porque representa una idea que yo a veces a mucha gente le parece no está de acuerdo conmigo, que es la defensa del buenismo. Y como hasta la Real Academia de la Lengua Española nos tiene vetado la palabra buenista como algo negativo, como aquí decimos en Asturias, ye bueno y de bueno que ye tonto, bueno, pues no es eso, es decir, es la definición que dan, es decir, entonces hay que ser malistas. Entonces a Frank Capra o a James Stewart ahí le califican, es decir, es el prototipo del buenista, es decir, pero un hombre que lidera al pueblo frente al capitalismo depredador. Además es de una actualidad terrible,
de una actualidad asombrosa. Es decir, en unos tiempos que vivimos al capitalismo más depredador que ataca, que deja sin vivienda a la gente, con los desahucios, es lo que cuenta allí. Y él busca una alternativa frente a eso. Entonces, pues por ejemplo, más revolucionario o más progresista, o como diría un norteamericano, más liberal frente a los conservadores del Partido Republicano, la terminología norteamericana o estadounidense. Entonces, más liberal que Frank Capra no lo hay. Entonces, bueno, eso es una película, por ejemplo, pero puedo citar, es que por ejemplo, ahora yo estoy impactado con Cold War de Pavlovsky. Me pareció una película maravillosa. No sé si es porque me rememora ciertas nostalgias de ver el cine en blanco y negro, pero en mis etapas en todas mis etapas siempre hay películas en las que te fijas. Por ejemplo, el cine francés para mí ha sido esencial, sobre todo Truffaut, Godard, por ejemplo, evidentemente cuando a principios de los años 80 había una revista que se llamaba De Cine con Z, que salió salieron 7 o 8 números. Fue una revista que, digamos, era un poco antes de llamarse Movida se llamó Nueva Ola. Era más musical, muy vinculado al mundo del cine. Por ejemplo, ahí fue donde leí que había un tipo que se llamaba Pedro Almodóvar que estaba rodando una película que se llama Pepi Lucibón. Yo creo que lo firmaba el artículo José María Marcos, que fue candidato por Vox ahora al Senado en Madrid y era uno de los miembros del Consejo de Redacción y esta gente, bueno, pues tiene una pretensión de traer la modernidad a España. Pues en aquel momento, pues por ejemplo, la primera portada de cine fue la cara de Jean Sever en la película Al final de la escapada de Godard, que a mí me parece una película guapísima. Es decir, yo disfruté muchísimo viendo esa película, pero a mí Godard no me interesa en absoluto, y sobre todo después los delirios maoístas en los que cayó en los años 70 que resultan insoportables, al menos para mí. Tal vez porque yo tengo una visión más clásica de lo que debe ser el cine. Y François Truffaut, por ejemplo, sí que lo logró. Bueno, ¿y qué decir de Eric Romer? Para mí es un autor esencial. Es decir, entonces, esa educación precisamente la viví entre el final de la adolescencia y la treintena, al llegar a los 30, en que tienes mucho tiempo, te pasas mucho tiempo, vas mucho al cine y disfrutas de películas. Es decir, yo en este sentido soy bastante abierto. El único dogmatismo que puedo caer es, no sé, con directores que pueden estar con la cámara puesta en un plano fijo durante una hora y no sé qué me quieren decir, ¿no? En esto... Esa frase la dijo tu padre viendo la película esta coreana. ¿Te acuerdas? La contaste sí. Aquí como anécdota, como que llevabais 1 hora y media viendo la película. Bueno, eso fue bastante de cine de ensayo en el fondo, ¿no? Sí, es que eso. Claro, hablábamos de hace poco, aprovechando las películas estas que ponen en la Filarmónica, como El Radar, que están genial. Ahora va a empezar un ciclo de cine portugués, creo, y siguen con el de Bette Davis. Fuimos a ver una de un director coreano que tengo miedo de que haya sido el que ha ganado ahora la Palma de Oro. No estoy completamente seguro, ¿no? Y era una película inspirada en un relato de Murakami, ¿no? Que era una película larguísima, 2 horas y media, y hasta la hora y media o algo así no te queda claro de qué iba el argumento, ¿no? No había ninguna especie de conflicto entre los personajes, no, en el fondo eran bastante planos en sí, eran como una especie de piedra pómez, ¿no? Veías claramente lo que les movía, ¿no? Las desgracias así, los traumas que sentían un poco, pero que no llegaban a cohesionar, ¿no? Y es esa sensación del cine excesivamente retórico, ¿no? O excesivamente no sé cómo decirlo realmente. Un cine que intenta transmitirte un mensaje de una forma tan descarada y como tan cerrada en ese mensaje que se pierde completamente en sí mismo, ¿no? Y acaba dándote esos planos largos, supuestamente brillantes, supuestamente cargados de simbolismo, pero que en el fondo son huecos, ¿no? Y están vacíos completamente, ¿no? Sí.
Yo me pasa a veces, ese cine no me interesa. No me interesó nunca. Pues por ejemplo, recuerdo haber visto en el Brisamar, en Gijón, pues estoy hablando del año 78 o por ahí, una película de Liliana Cavani, Más allá del bien y del mal, que es, bueno, pues recrea un poco las locuras de la fase más loca, no locuras, la fase más loca filósofo alemán de bigote, Nietzsche. Con Lu Andrea Salomé por Turín, cuando le habla al caballo y estas cosas. Y era un sopor de película, un verdadero sopor. Entonces, claro, te encuentras con eso, como mencionaba antes, la de Jarman, parece que yo creo que es de Jarman, la de Sebastián. Bueno, no me interesaban para nada ese tipo de películas. Es decir, yo verdaderamente cuando me sentí... Es decir, hay una fase que... digamos, la gente que tenemos nuestra edad, vivimos, y después además con apoyos interesantes en revistas, que aparte de Fotogramas, que era una revista que tenía un punto de frivolidad, pero tenía unos críticos maravillosos, y es una pena que ahora ya se ha convertido en web, pero y yo sí que había, en los años 60 surgieron 2 revistas de cine que fue muy temporal, muy tal, estaba dirigido por yo por ejemplo y sigue, gracias a Dios, pero yo con mi entorno la rechazábamos porque nos hacían de cada película que hablaba que era un ensayo sesudo, que todo estaba lleno de connotaciones, que había un discurso subterráneo, tal. No obstante, te informaba. Las cosas así pero surgió una película que fue una revista que fue de un periodo, duró yo creo que 4 o 5 años, no llegó a más. Yo creo que en casa de mis padres debo tener todavía todos los números, porque tenía esa costumbre fetichista de guardar cosas, que era Casablanca, que es una revista que fundó Trueba, Bollero, Manolo Marinero. Estoy hablando de la gente que se agrupaba en Madrid. Donde se podía aprender de cine era en la Guía de Madrid, que era donde escribía Bollero, Fernando Trueba, Marinero, Oscar Ladoire, mucha gente que después acabaron escribiendo en periódicos, en El Mundo, en El País, en Diario 16 antes del Mundo, en ABC. Bueno, entonces ahí estaba gente muy interesante, el propio Antonio Gasset, que en Días de Cine, que antes de... pues era... Entonces, Casablanca apostaba, es decir, yo creo recordar que la primera portada de Casablanca, igual me traicionó, igual fue la tercera, porque era mensual, está dedicada a Blade Runner. Y estamos en 2019, que 2019 es la fecha en la que transcurre Blade Runner. Sí, claro. Y es decir, lo contábamos. Sí, no, y el año pasado salió aquella funesta secuela, que era 2049. Sí, 2049 o alguna fecha. Y después en eso contribuyó una persona que es muy próxima a la Universidad de Oviedo y Asturias, y que falleció a principios de este año, que fue Juan Cueto. La labor de Juan Cueto fue para nosotros de una pedagogía absoluta en primer lugar, porque Juan Cueto permitía que se acercase todo el mundo a él, y entonces te acogía, y esto mismo que estáis haciendo vosotros aquí en la radio, pues yo tuve la fortuna de hacerlo con 16, 17 años en Radio Asturias. Teníamos un programa los viernes, pero era de amplitud cultural. Entonces llegábamos allí, y como él le había pasado lo mismo que nos pasaba a nosotros en aquella época. Cuando era estudiante hacía un programa que se llamaba Finestra Universitaria en Radio Asturias, que por cierto un día fueron a pegarles los guerrilleros de Cristo Rey porque hablaban de cosas estaban intoxicando a la juventud con sus ideas liberales y tal. Bueno, pues lo que pasa es que lo grababan y no estaban allí. Le pegaron al control de sonido que antes era permanentemente fijo, el que tenía que estar allí. Nos lo contaba él un día. Entonces este hombre, pues por ejemplo, de él, es decir, yo soy de los que él decía que que Asturias había tenido la fortuna, y por extensión España, por la influencia que tuvo, de tener tres ilustraciones. La primera, la encabezada por Jovellanos, Flórez Estrada, Navio Osorio, bueno, los grandes, Agustín de Argüelles, que es hablaba después de una segunda, que es la protagonizada
por el movimiento obrero, porque en torno a la reivindicación del movimiento obrero se crearon los ateneos obreros, los círculos reformistas, porque no nos olvidemos que el Partido Reformista de Melquiades Álvarez tenía un sentido muy social, y es un partido que surge aquí, y después hay y la extensión universitaria, no se nos olvide, y después hay un tercer movimiento de la tercera ilustración, que es la ilustración que protagoniza el Grupo de Oviedo, con Clarín y Fermín Canella, que fue rector de la universidad, y toda la generación que continúa, Pérez de Ayala y tal. Y yo sostengo que hay una cuarta ilustración, que es la que encabeza Juan Cueto, con un grupo de gente como profesores de la universidad como Vidal Peña, que ya está jubilado, catedrático de filosofía aquí, pero también estaba José Luis García Delgado, primer rector de la Facultad de Económicas, y todo lo que representaba su entorno, el propio Gracia Noriega, que falleció el año pasado, era un hombre de verbo acerado, y no se cortaba nunca para meterse con todo el mundo si hacía falta, pero tuvo la fortuna de que salía de clase y todos los días había cine a las 5 de la tarde, y iba no sé si era a los cines mismos o a ver películas, y se leyó todo el mundo. Entonces, esta gente, querámoslo o no, unos en mayor medida, otros en menor medida, protagonizaron el cambio que España, y yo creo que Cueto y Asturias concretamente le debe mucho en ese sentido, fue el que protagonizó el cambio de España con esa cuarta ilustración. Y Cueto era un hombre que vivía para el cine. Entonces nosotros teníamos el privilegio, por ejemplo, de que Cueto se iba a ver películas, todavía no había puesto en marcha Canal Plus, a ver películas al Festival de Venecia, y nos traíamos el programa y nos contaba el Festival de Venecia. Entonces te contaba, pues mira, Fellini acaba de estrenar, pues yo no sé si era Ginger y Fred, o no recuerdo ahora, me acuerdo de aquella conversación con él, porque estaba como muy enloquecido él con Fellini. Entonces, bueno, pero por ejemplo, Juan Cueto, desde primero en las páginas de un semanario que se llamaba Asturias Semanal, que hubo en la época del posfranquismo y la transición, posteriormente un periódico que se llamó el Asturias Diario, de vida efímera, que era El País. Sus inspiradores se pretendían que fuese El País de Asturias. Lo que pasa que no tuvo el soporte financiero suficiente para sobrevivir, y fue año y medio aproximadamente. Y en tercer lugar, ya su obra cumbre, aparte de otras muchas, que es Los Cuadernos del Norte, que son una referencia, ahí tenías a todos estos, es decir, todo el cine que había que ver, es decir, un número dedicado entero al western. Entonces, ¿quién escribía? Pues escribía gente que desde los estructuralistas horrorosos que no había quien lo soportase, hasta como por ejemplo un asturiano, Alberto Cardín, que tenía con Federico Jiménez Los Santos, que por cierto lo estoy viendo ahí, sí. Dirigí una revista muy francesa que se llamaba Diwan. Bueno, pues Alberto Cardín hacía un análisis del western precisamente en eso. Pero después, claro, por ejemplo, escribía Ángel Fernández Santos. Ángel Fernández Santos, como bien sabéis, tiene un libro canónico sobre el western, que publicó El País Aguilar en el 90 y tantos. Yo creo que Ángel Fernando Santos murió a principios del año de este siglo, del 2001, 2002, por ahí. Y escribía gente, pues eso, escribía Gracia Noriega, escribía José Luis García Delgado, que aparte de ser un sesudo economista, era un hombre que escribía muy bien sobre eso, o escribía Vidal Peña sobre la vinculación de la ópera, como el cine había aprovechado muchos de los efectos de la ópera. Él es un experto en ópera. Bueno, pues, es decir, y bueno, o el propio Cueto. Pero por ejemplo, el Juan Cueto que conocimos nosotros nos abrió a ese mundo, porque era un hombre que estaba muy afrancesado positivamente, es decir, seguía los pasos de Cahiers de Cineman. No se fue con Godard ni cosas de estas, se fue por decir, aceptar que el gran cine es el cine norteamericano, y hay un gran cine europeo que hay que reconocer también, pero él, por ejemplo, hizo esa labor, y de esa labor nos beneficiamos gente, supongo que de su edad, pero nos beneficiamos las generaciones que vinimos después, quienes tuvimos la fortuna de tratarlo, de leerlo, de asistir a proyectos tan importantes como, por ejemplo, el lanzamiento del Canal Plus, que cambió la manera completamente de ver el cine. Es decir,
Y yo creo que fue un adelantado en el sentido de rechazar digamos de arrinconar a las salas, pero dijo adelantémonos nosotros y que no nos lo hagan otros. El libro ese camino, pero hay que tener en cuenta que Cueto llegó a estar en una productora de cine. Algunas de las películas de Gonzalo Suárez las hizo él. Gonzalo Suárez también es de su generación. Entonces fue importantísimo. Yo recuerdo la última vez que estuve con él, que fue unas navidades hace 4 o 5 años, en la que estuvimos en la comida hablando de World Empire, que a él y a mí nos apasionaba. A mí también, y se habló aquí. Y esa serie para mí me parece clave para entender muchas cosas. Es decir, hemos cerrado la semana pasada, Juego de Tronos. Juego de Tronos. Iba a decir el Imperio de los Tronos, el Juego de Tronos. Sí, casi. Exacto. Pero él era, yo me acuerdo que la primera temporada me pasó él, porque lo emitió Canal Plus, sí. Me pasó él la serie de Los Soprano. Es decir, ahí empieza todo. Yo creo, es decir, hombre, hay series desde hace muchos años, es decir, los que éramos críos y vimos Bonanza, sí. En la última mitad de los 60, aquello era pues o Rin Tin Tin mismo. Pero no es lo mismo el concepto, yo creo, de series. Eso es la explosión de serie de autor, realmente, de serie con el valor creativo, ¿no? y del empeño, ¿no? narrativo del gran cine, sí que sale con Los Soprano, con esta serie de HBO. HBO es la escuela. Quizás haya que recordar también que Boardwalk Empire está producida por Martin Scorsese. Claro, el primer capítulo lo hizo él, es decir, el que dura hora 45 minutos está dirigido por él. Entonces, y ya estás incorporando una serie de actores que porque vienen del cine, del gran cine, porque ¿cómo se llama? James Gandolfini, Kevin Spacey, Steve Buscemi, todos estos que vienen del gran cine. Y las productoras, estas series. Sí, claro, precisamente esa primera eclosión de las series con Los Soprano, con A 3 metros bajo tierra, con The Wire, con Deadwood y demás, sirvieron para romper el estigma de la televisión, ¿no? Como algo de más bajo presupuesto, ¿no? Y realmente encontrabas series producidas por Spielberg, como Hermanos de Sangre, por Tom Hanks, dirigidas por David Fincher, como las primeras de House of Cards, con estos actores, con Scorsese y demás. Y es un día, yo me recuerdo de la rueda de prensa, yo creo que te lo comenté alguna vez, la rueda de prensa que dio Scorsese aquí cuando los premios Princesa el año pasado. Yo tuve el placer de ir y le preguntaban por toda la polémica de ahora él no sé si le está financiando Amazon o Netflix, vamos, alguna de estas le está financiando, y sale después Spielberg criticando que gane Roma, que si es una película financiada por no una cadena de televisión, no una productora para televisiones, que no se estrenen en salas comerciales, que no sé cuánto. Vosotros que tuvieron que hacer el estreno trampa de Roma para que pudiera entrar al concurso. Son 4 o 5. Sí, 4 salas en plan. Tienen que estrenarse en tantas salas. Y él decía que precisamente es que si no, ¿quién les va a financiar? Es decir, ¿quién va a hacer cine después? ¿Quién lo va a hacer? Spielberg sí, que se lo puede permitir, a lo mejor él, pero a ver, y no creo que Scorsese tenga ningún tipo de problemas. Pero, por ejemplo, luego estamos viendo que otros, si no acceden a este tipo de vías de financiación, no pueden hacer cine. Woody Allen, por ejemplo, está accediendo muchísimo a este tipo de medios, porque evidentemente no tiene ningún tipo de... Está estigmatizado además ahora. Bueno, ahora no puede sacar por cierto, nada. Creo que va a estrenar al final. Sí, al final va a estrenar. Claro, gracias a Dios. Sí, claro. Gracias a Dios. Sí. Hay que agradecerlo muchísimo. Por ejemplo, ya que mencioné a Woody Allen, para mi generación, o para mí concretamente, voy a hablar en plural, en descubrir a Woody Allen fue
como un destello. Pero es un tipo de cine inteligente, comedia inteligente, en la que te está metiendo todo el día cuestiones freudianas, cuestiones de música, cuestiones de arte, Claro. Pero no es eso de tenerte 1 hora y media en un plano fijo ahí que pretende ser una pseudo o intelectualidad que te aunque él tiene diga, que, y si no, aunque él diga que admira mucho a Berman. Sí, cuidado, sí, yo defiendo a Berman, que quede claro, es decir, sobre todo Fanny y Alexander me parece una obra maestra. Pero por ejemplo, yo un día que bostecé, pero no físicamente, pero sí internamente, intelectualmente sí que estaba. Es decir, cuando vi Fresas Salvajes, pues por ejemplo, a mí aquella película, yo no sé, claro, a lo mejor y no tenía edad para verla cuando se estrenó en España, que yo creo que fue en el 79 o 78, no recuerdo la fecha exacta, yo creo que la vi por ahí. O por ejemplo, yo a Pasolini, que es un actor, un director escritor, lo admiro como escritor, pero lo admiro también como director. Hay películas de él que me parecen maravillosas, es decir, Los cuentos de Canterbury, ¿cuál es la otra? También así muy histórica, el de Cameron. Pero por ejemplo, Saló en los 122 días de Sodoma, eso yo marché del cine porque en mi estómago no lo soportaba, era una situación insoportable, es decir, no me interesa eso. Entonces tenías que ver, bueno, pues hay ciertas cosas que sí te pueden interesar. Entonces ocurre que yo digo que hay un momento dado que yo creo que la siembra de haber visto cierto cine durante la infancia, porque eso es esencial, ver cierto cine en la infancia, aunque después posteriormente estás diciendo, cuidado, esto son cosas serias, porque antes iba al cine a divertirme. Las sesiones de los sábados por la tarde, lo de las 3 de la tarde de los domingos, que era el ir al cine a las 3 de la tarde de los domingos, era como un ejercicio durante una temporada muy grande. Pues estuve yendo con mis amigos. Era cuando los críos salíamos a la calle a jugar y entonces te ibas al cine, porque el cine Principado estaba aquí, o en Gijón el cine Aramo estaba en la calle Merced, pero al lado tenías 2 calles más abajo pues tenías el cine Hernán Cortés, tenías en la calle Corrida pues tenías 2 cines, la María Cristina y el Robledo. Yo, por ejemplo, mi recuerdo del Robledo es ver Apocalipsis Now con mi padre, que me lleva mi padre a ver Apocalipsis Now. Ya adolescente, apuntando a moción, por decirlo de alguna manera. Y descubres ese cine y quedas maravillado. Claro. Y después ya empiezas a ir al cine tú solo. Claro, decir, bueno, con un amiguete o una novia que te echas, pues vas a ver. Pero veías cosas terribles y otras cosas maravillosas. Es decir, yo el día que vi Malas calles de Scorsese, recuerdo el cine en que la vi. Recuerdo que fue en el cine Arango, de Gijón, que hay ahora un Burger King, por cierto. Son otros. Tienes que presentar la música porque si no se nos va aquí esto, pero es que yo recuerdo después también, porque tuve la oportunidad después de acudir a todas las citas que hizo aquí Scorsese, y en el Jovellanos en Gijón tú le veías hablar y son gente que conoce el cine, o sea, que conoce todo el cine. Entonces, esa forma de hacer cine desde el respeto, el amor por el cine, habiendo conocido todo lo anterior, está lleno de influencias. Y claro, ves Malas calles, o ves cualquier película de Scorsese, o cualquier película de Coppola, o cualquier película de toda esa generación, que hay una foto, por cierto, por ahí rolando por Twitter, que es maravillosa, que es, ves Lucas, Coppola, que genial, te sobrecoge, a mí al menos me sobrecoge, ¿no? Ves tanta historia del cine, y yo muchas veces siempre, de hecho, escribí una carta en la Nueva España, que tras toda esta experiencia que tuve yo con Scorsese, porque yo cuando vine aquí a Oviedo, lo primero que me pasó fue el año que dieron el premio a Coppola. Entonces yo justamente no tenía ni idea, yo bajaba de la facultad del Cristo a la Caiguría, y no me acuerdo con quién había quedado. Y pasé por delante del Campo Mor el día que llegaba Coppola, y lo vi saludar allí y dije yo, joder, y me acuerdo que tenía con la chica con la que estaba, le mandé un WhatsApp aquel día por la noche y le dije, joder, es que esa gente
ha pasado la historia, es decir, ha hecho historia. Lo estás diciendo perfectamente. Ha hecho historia. Y yo titulaba este artículo esta carta, sentirse pequeño, porque es lo que te sobrecoge, te hace sentirte pequeño, te hace estar en presencia de que... Y yo me acuerdo estar pensando en el Jovellanos, joder, si este tío hace así en el bolsillo interior de la americana y saca el móvil, puede llamar a DiCaprio, puede llamar a Robert De Niro, puede llamar y... Es que es una maravilla. Sí, sí. Y sabe tanto y te lo es que estás haciendo referencia a una generación que yo digo que somos unos afortunados. Es decir, que como fueron afortunados vuestros abuelos, es decir, mis padres, de asistir, pese a la censura que había en España, a estrenos de películas maravillosas y que después pudimos ver todos, porque claro, bueno, el cine es un continuum. Pero que permanece ahí y afortunadamente se restauran y se recuperan. Pero lo que decía, el cine de los años 30, años 40, años 50 es una maravilla desde el cine del cine clásico. Entonces, hay un momento que es el finales de los 60, 70, aunque aquí nos llega a mediados de los 70, que son las grandes películas de esa generación, que hay un libro de Toros salvajes, moteros, no recuerdo el título de ese libro exactamente, en el que hay un retrato de lo que son Spielberg, Scorsese, Lucas. Es decir, antes decía que la portada de Casablanca, de aquella revista Casablanca, era Blade Runner, pero recuerdo también que la anterior, la posterior, si no fue el número 1 esa, era precisamente Star Wars, la primera. Es decir, cuando fuimos a ver Star Wars quedamos boquiabiertos. Cuando era Star Wars. Cuando era Star Wars. Star Wars, sí, simplemente, nada más. Aquello para nosotros era decir, pues eso es una maravilla. Entonces te encontrabas con esos directores, pero a la vez habías visto la primera parte del Padrino. Y cuando vi la primera parte del Padrino, que yo tenía en casa el libro de Mario Puzo, porque estábamos suscritos al círculo de lectores, y entonces, bueno, pues esto mi padre lo compró con la intención de leerlo, porque bueno, en la fama precedía, la fama de la película precedía al libro, pero en este caso, entonces, pero que es una maravilla. Es decir, si me preguntas qué película, si me tuviese que marchar con una película, me iría, claro, con las tres del Padrino. Las únicas que podía ver, vale, perfecto, porque es otro ejercicio que hago, es verlo de vez en cuando. Pero después pegas saltos en el tiempo y ves como un tipo, que ahora se me ha ido, no es Ettore Scola, es Sergio Leone, hace una película. Es decir, yo los spaghetti western no me gustan. No me dice más. Yo no sé si es porque noto que están hechos en Almería y veo mucho actor de Estudio 1 haciendo de secundario, no sé, a lo mejor es por ese defecto. No conseguí cazar ese cine. Pero Sergio Leone, Eres una vez en América. Eres una vez en América. Esa película es majestuosa. Es decir, yo cuando vi esa película quedé boca abierto. Aquí que siempre comentamos la escena en la que el niño se compra allí el pastelín, claro, y queda en la escalera esperando a que salga la chica. Exacto. ¿Qué opinión, por curiosidad, porque cuando hablamos lo debatimos, qué opinión te causa a ti el final de esa película? El salto temporal, el encuentro de De Niro. Bueno, eso yo creo que es lo peor de la película, sí, a mi entender. A mi entender sí, porque bueno, lo que pasa que yo creo que es lo que le resultaba más fácil a Sergio Leone, no como director, porque oficio tenía todo el del mundo, yo creo, yo no me considero ningún crítico, yo soy un espectador y voy al cine y disfruto de eso, pero sí creo que fue el que le demandaba la productora en un momento dado. Bueno, pues fue una solución la más fácil, y es verdad que hay una caída ahí, es decir, la aparición de Booth ahí envejecido, que no destripamos nada, hacemos ya lo hemos destripado antes. Habrá gente que la habrá visto miles de veces. Sí. Es el que aparezca, que no muere quemado en aquella masacre. Bueno, pues vale, pero es un poco es un poco yo creo que lo que pensando lo que pedía el mercado. Sí. Es lo que a mí siempre me da la sensación, ¿no?, de que la película
es perfecta en sí, ¿no? Pero ese final la enrarece muchísimo, porque es como si cambiara todo, no sé, esa especie de la conexión, ¿no? Entre la niñez, el desarrollo, al final, el crecimiento, y sí que tiene la moraleja esta de que al final le traicionó y demás, y que ni siquiera lo tuvo en cuenta hasta para matarlo, vengarse de él, ¿no? Pero es rarísima la sensación que me causa el final. Vamos a escuchar ahora, y ya que habláis de Scorsese, nos viene muy bien, Ça plane pour moi, que es una canción de Plastic Bertrand, que es un grupo, creo que belga, juraría que es belga, sí, y que yo ya la conozco. Nada, pues la habéis oído seguro los dos, y tú seguro. Ahora mismo porque es una pues es una canción que sale en El Lobo de Wall Street. De hecho, cuando empieza ya a delatar a todo el mundo, ¿no? Porque además la banda sonora de esa película, que es muy memorable porque son muchos temazos y demás, esta es cuando se da cuenta de que ¿cómo se llama el gordo, el actor gordo? No me acuerdo. Bueno, yo es que soy muy malo para eso, ¿no? Sí, creo que es Jonah Hill, en plan Jonas Hill. Bueno, seguro que la escuchéis y os dais cuenta de cuál es. Sí, es una canción muy famosa. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson. Lit, mais ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Today, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. C'est barré, enfin c'est marre à tout casser. L'évier, le bar me laissant seul comme un grand connard. Le pied dans le plat. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Sí, yo me acuerdo de cuál es la vamos, la escena de la canción que sale en la película, vamos. Sí, yo quería hacerte... no, si quieres entrar tú. Te voy a decir que en esa película es verdad que salen muchos grandes éxitos, ¿no? A mí es una película que yo tardé mucho en ver, porque todo el mundo la había visto en el cine, y yo a mí me pasa que cuanto más me hablan de algo, más reparos le pongo a verla, ¿no? Me pasa con las series. Cuando me recomendó este hombre, Marcos, Breaking Bad, yo tardé como, no sé, 6 meses en ponerme a verla. Y claro, cuando me puse a verla me pasó que vi 3 capítulos
no me enganchó, la dejé, me la seguía recomendando, volví ahí y me encantó hasta el final. Que por cierto, ahora lo quería enlazar porque ahora, no sé si, yo creo que tú, Pelayo, no la ves, pero no sé si estás viendo tú Chernobyl. No la he visto todavía, me la han recomendado. Es muy buena. Yo vi el primer capítulo y ya escribí una crítica diciendo que esa serie iba a ser muy buena. O sea, os la recomiendo encarecidamente. Acaba, creo que... Hoy me mandaron un enlace. Esta semana. Porque no sé si viene una crónica en El País, precisamente. Sí. Yo, cuando la vi, debí de ser de los primeros en España que vieron esa, porque yo estaba súper decepcionado con Juego de Tronos y vi esta Chernobyl. Y a mí siempre me interesó bastante este tema. Me parece... bueno, más atractivo, morboso, no sé cómo decirlo, ¿no? Y dije, esto será una pseudo-intelectualidad de alguien que va allí a contarnos o cualquier cuestión comercial. Pero resulta que no. Es una cuestión que se te mete en el cuerpo y, como la radiación, de verdad. Es una cosa que... le decía a Pelayo que cada vez que terminas un capítulo te dan ganas de ir a ducharte porque sientes de verdad que estás sucio, ¿no? Y con una excelencia de que... silencios, vedla porque es muy buena. HBO se nota la mano ahí. Bueno, no se notó tanto en el final de Juego de Tronos. Ya, hombre, no se notó la mano de la HBO. No. Pero bueno, esta es yo digo que es una coproducción con Sky y que ahí tienen mucho que ver los británicos, ¿eh? O sea, que puede ser algo así. Hombre, que cuando un proyecto es muy, muy conciso y ya está muy preparado y no tiene todo este círculo que tiene detrás Juego de Tronos, ¿no? Que todavía no se sabe muy bien, que tiene la presión supuestamente de los fans, está también la presión comercial del agradar, de sorprender, de estar continuamente pendiente de las expectativas, ¿no? Al final los mejores productos son los que nacen de la nada, ¿no? Y que se acaban tal como nacen. Es eso, son esas grandes series no más, como... ¿sabes? No necesitas dilatar una serie 8 temporadas. Otra serie que le había recomendado a Pelayo yo fue Mad Men. Yo no me acuerdo, de hecho yo lo pienso y no me acuerdo el día que te la recomendé. Tú fuiste el que me dijiste, siempre lo dices, ¿no? Yo no me acuerdo el día que se la recomendé, un día hablando de pasada, supongo que algo fue así. Y a Pelayo le encantan las últimas temporadas, que son 7 parte 1, 7 parte 2. Es que para mí es como Los Soprano, cada capítulo es mejor que el anterior. Pero es que yo me quedé en las primeras, porque yo las veía, de hecho yo creo, fui de los primeros de nosotros que la veía. Yo la veía desde la cuarta o la quinta temporada, la vi y salir temporada a temporada. Yo tenía que esperar. Claro, Pelayo, tú ya la estuviste... Yo menos la última... justo un año antes de que acabara. Claro. Porque me acuerdo que cuando salió el último capítulo teníamos un examen de estadística, ¿no? Y salió ese día de madrugada y tenía la opción de como una hora antes repasar un poco más o verme el último de Mad Men y me lo vi. Ahí mientras comía, corriendo y tal. Es eso, para mí el dilatar tanto las series me parece excesivo, que cansa, no te da argumento. Por ejemplo, el caso tanto de Soprano, Mad Men, por poner un ejemplo, es decir, la historia que cuentan, mejor dicho, tienen tanta capacidad de contar historias que generan eso. Y yo creo que no sé, pues Tony Soprano, ese final que nos dejó, daría juego para mucho más. Es más, incluso decían que iban a hacer, pero desgraciadamente murió James Gandolfini. Pero era una precuela, creo, o algo así. Sí, afortunadamente. Tal vez. Afortunadamente me refiero para su vida. Eso, para él seguro que no. Pero desgraciadamente para su vida. Pero sí es cierto que son series en las que hay un concepto que trasciende, es decir, cogiendo lo mejor del cine, de la historia del cine, trasciende el formato, trasciende el lenguaje y nos permiten, bueno, pues asistir a otro tipo de creación narrativa en imágenes que es muy importante, yo creo, en ese sentido. Claro. Yo por lo menos así lo recibí. Es decir, Sí, no, naturalmente. Yo me acuerdo que le echaban por la 2, que era Retorno a Bradshire, y trabajaba Jeremy Irons, del amigo de Sebastian, que era el católico gay, totalmente decadente en el Reino Unido de los años del periodo de entreguerras. Pues en esa época, es decir, echaban un capítulo a la semana y eso era una serie que producida por la BBC.
un poco al estilo estéticamente de Downton Abbey, ese mundo. Sí. Pero claro, con todo, con un libro que había detrás maravilloso y que además en la película estaba muy bien planteada. Y entonces había semillas por ahí, pero el fenómeno de idear para televisión o para televisión, bueno, para el smartphone que tengo en la mano o para lo que haga falta, otro tipo de mirada, bueno, pues de otro tipo de producto que te exige otra mirada, pero a la vez te enriquece, no es negativa. Es decir, en esto hay mucha basura, por ahí. Es decir, es tal la cantidad de producción que existe que, hombre, yo, por ejemplo, estamos hablando de clásicos en el mundo de las series. Cuando nos referimos a Los Soprano, Mad Men, Juego de Tronos, pese al final que decís, muchos más. Pero, por ejemplo, The Good Wife es una serie maravillosa. Nos retrata Chicago, nos retrata el mundo de los abogados de Chicago, de la politiquería tal como está, y bueno, y la secuela que se ha hecho de The Good Wife, que es de The Good Fight, bueno, pues yo la veo y disfruto muchísimo, porque creo que es otra manera de contar. Por ejemplo, The Good Fight está completamente pegada tiene el aliento de The Good Fight va detrás de la nuca de Trump, porque está constantemente, es decir, una noticia que fue de hace 3 meses o de 2 meses de Trump, ellas la retratan. Incluso, bueno, pues hay otra serie que se llama The Newsroom, que es ya hablé aquí alguna vez de ella. Yo no la he visto, así que tienes que hablar tú. Vamos, Noticias Noche. Entonces la he visto, sí, hombre, que trabaja Jeff Daniels. Sí. Estupenda. Que estaba la primera, sí, ha fracasado, son 2 temporadas, creo. Exacto. 3. Sí. Que sale también de Ley y Orden, el Charlie Skinner, haciendo del productor jefe allí de Noticias Noche, que también recuerdo que una era la muerte de Bin Laden, otra era el desastre del Golfo de México, de BP. Sí. Esas series también están muy bien, ¿no? Sí. A mí, no sé... Trata el mundo del periodismo televisivo, del que defiende el periodismo de noticias frente al periodismo amarillo, el periodismo serio de investigación. Pero era crítico, Era crítico, claro. Recuerdo que era republicano de los vamos, casi del Tea Party el tío, pero les daba una caña exagerada, porque después se pasa como un poco al lado liberal, volviendo a esta terminología norteamericana, y les da una cera exagerada. Y recuerdo que pelean o compiten contra otras cadenas en las primarias de Romney, que ganó Romney, por tener el debate de que están todos los altos cargos del Partido Republicano de aquella. No me acuerdo si lo ganaban o no el debate. Tampoco lo recuerdo. Pero, no sé, a mí es una serie que me gusta mucho y la había vuelto a ver hacía poco. Y después hay otras series que para mí fueron grandísimas series y que fracasaron, ¿no? Por ejemplo, Aníbal es otra de ellas. No sé si la viste. Hay algunos capítulos, yo fracasó conmigo, por lo menos. Yo creo que fue una serie... A mí es que esa forma de hacer cine era lo que quizás pueda para ciertas personas, quizás para ti sea pseudointelectual, porque era muy simbólica, metía además mucha música, mucho barroco, mucha imagen, la forma de tratamiento de Aníbal, que el tío Matt Mikkelsen es un tío maravilloso, es un actor sublime, y además estaba el Lawrence este negro que tiene las marcas como de viruela, ¿sabéis? Que es el que hace siempre de policía. Tim Lawrence o algo así. Es que no es... Lawrence siempre, sí. Claro. Siempre hace de policía, haciendo de policía, y me gustaba mucho. Luego otras series que también fracasaron fueron los Borgia, que me parecía una gran pero serie. los Borgia... Al principio, luego empezó... Es que hay muchas de esas series, ¿no? Que si bien han ganado mucho en el plano estético, en el plano de la producción, al final no dejan de ser un culebrón con un poco de ínfula, ¿no? Y el problema de las series, yo muchas veces renuncio a verlas porque
cuando siento que me intenta liar en tramas que realmente sé que no van a conducir a ningún lado, cuando los personajes son puros estereotipos, o realmente no tiene un mensaje, no contenido que sea original, que sea potente, como pueden tener Los Soprano, como tenía Mad Men, a pesar de que no siguiera una senda narrativa muy clara, ¿no? Y precisamente por eso realmente podía durar lo que quisiera, ¿no? Pero hay muchas series que tienen estas trampas, ¿no? De las series, ¿no? De que al final no justifica, ¿no? La extensión que puedas tener o la dedicación que tú les puedas dar, ¿no? Porque al final no son una gran obra, ¿entiendes? Estéticamente sí que lo son, sí que han ganado muchísimo en relación con el cine, pero no dejan de ser una película de la que te olvidarías tranquilamente al día siguiente de haberla visto en el cine, ¿no? Que no te desagrada, que no te disgusta, pero que por ejemplo para mí no justifica su visión, ¿no? Y es una cosa que la que se está cayendo mucho últimamente, ¿no? Con esta fiebre de las series, que parece que la gente ya no va al cine y demás, ¿no? Cuando la gente no para de ver todas las series que salen de estas de Netflix, tipo Narcos, tipo demás, me da la sensación de que se hace sin ningún tipo de criterio, ¿no? Y cuidado no sé. con Narcos, Cuidado. Y es que a mí Narcos no me interesa nada. Vi un A par mí de las capítulos y me ha fueron las parecido que vi una serie y me gustaron. No sé. Las veo, pero no dejan de ser también cine estético, de otro tipo de estética, pero cine estético. No sé si las has visto. Sí, Narcos la vi. ¿Coincides más con Pelayo? Empecé a verla, la dejé y después me enganché a ella y la vi. Bueno, está el actor chileno ¿cómo se llama? ¿Cuál? Pedro Pascal. Pedro Pascal, por ejemplo, bueno. él hace un papel extraordinario. Y después no sé si llamaron secuela o ya lo tenían preparado, cuando ya el cártel se van al cártel de Cali frente al cártel de Medellín. Bueno, lo que pasa es que hemos tenido un exceso horroroso, yo creo. De Pablo Escobar ha dado desgraciadamente. Sí. Es decir, ya fue un demonio en la tierra cuando en vida. Es decir, ya hay una sobredosis de Pablo Escobar. Pero no obstante, lo que decís, yo creo que el problema de las series es que hay sobredosis. Hay sobredosis de oferta. Y claro, y cuando hay sobredosis, entra de todo. Es decir, cosas maravillosas que seguro que nos pasan desapercibidas, sobre todo por ejemplo, las producciones que vienen del Reino Unido, hay cosas ahí maravillosas y sobre todo que tienen una tendencia que a mí me gusta y que genera rechazo a la gente que dice no veo series porque tengo que ver 8 temporadas y esta agonía mía viendo esta serie me engancha a ella durante 8 años o durante 7 años. Entonces es decir, hay gente que lo rechaza. Lo bueno que tiene, por ejemplo, la BBC o Sky o ese toque británico es que hace series de 4 capítulos, de 5 capítulos. Sherlock, por ejemplo, ya se acabó. O creemos que se acabó. Sí, llevan no sé cuántos, 6 años diciendo que van a sacar una cuarta temporada. Acaban de grabar, de emitirse una serie que es la historia de un político del Partido Liberal gay que trabaja... no es Hugh Grant, que hace de él, que fue un escándalo de los años 60 que hizo temblar al gobierno británico, porque era un aliado del Partido Liberal no sé si con los laboristas o con los conservadores, no recuerdo, y es una serie muy bien hecha y son 4 capítulos y punto. Entonces eso favorece, pero de repente, claro, hay la fortaleza, sobre todo después de la existencia de Amazon y de Netflix, porque HBO es distinto. HBO es una productora que vende su producto a las televisiones. Y punto, ya está ahí. Y Band of Brothers es de la HBO. Mismamente. Sí. Yo de la HBO defiendo otra que es muy buena, de Newsroom es de la HBO, de John Adams. John Adams es maravillosa. Es muy buena. Y cuenta la historia de John Adams. 10 capítulos, te cuenta la historia de John Adams, te cuenta hasta que llegó a ser presidente del gobierno. Te cuenta, empieza siendo el abogado en Massachusetts. Sí, todavía en periodo previo a la Revolución Norteamericana. Ejerciendo, te cuenta los periodos de la Revolución, su marcha a Francia, su marcha a los Países Bajos, a Reino Unido, que es brillante esa escena cuando se reúne allí ante el rey, Jorge V creo que es. Y después la vuelta a Estados Unidos, vicepresidente de Washington,
y presidente. Y ya está, no tienes más que contar. Bueno, evidentemente tiene más trama con los hijos, con no sé qué, Exacto. y es fenomenal. Además, yo creo que es el George Washington mejor caracterizado que yo vi en cualquier sitio, porque se parece físicamente muchísimo. Además, le ponen esos coloretes que tenía él, que era lo malo que nos retratan es el alcoholismo, que él era un alcohólico y le daba el pimple que le da gusto. O sea, es que yo además desprecio mucho la figura de Washington, pero como militar excelente y eso, pero yo creo que era como le pasó, como siempre lo digo, como Ulysses S. Grant, cuanto más bebían más ganaban. Más victorias tenían. No, pero hay algunas de esas miniseries que son buenísimas mismamente. Exacto. La primera temporada de True Detective, de la que nadie espera nada claro. al principio, que está sensacional. La primera de Fargo, bueno, la legendaria Yo Claudio también de la Roma. Bueno, claro. Roma está muy bien. Roma. Roma. La película. La serie. No, la serie, La vale. serie Sí, está claro, muy bien. también. Sí. Bueno, pero eso ya Que ni si sale siquiera este es una actor que me gusta miniserie. tanto haciendo de Julio César. Sí, Ciaran Hinds. Es genial. Sí, Aunque esa en realidad no era una César, miniserie, solo que por lo visto era demasiado cara para seguir haciéndola, así como la Claro, estaban haciendo pero quedó hasta en la 2 fecha. temporadas. O, por ejemplo, en Italia hay una serie buenísima que yo la recomiendo, bueno, aparte de las históricas, Simón Talbano, que sigue siendo maravillosa. Sí. No sé si la siguen echando la 2. Sí, de hecho, los yo creo sábados que por la tarde. Yo creo que sí, que la siguen echando. Mi madre estaba enganchada. Y el joven Montalbano, por ejemplo, el joven Montalbano fue una precuela maravillosa, es decir, porque ya aparece ahí un jovencito aficionado a la buena comida, a bueno, lo que es Montalbano. Pero hay una que es que yo recomiendo a todo el mundo, que es Roma Criminal. Porque es una serie en la que te retrata no solamente, es decir, en primer lugar, como 4 pandilleros de barrios muy además es que se homologa muy bien con lo que vivimos aquí a finales de los 70, cuando entró la heroína de una manera salvaje. Pues en Italia había entrado antes, pero el consumo y entonces 4 kinkis, es decir, que aquí ha habido mucha historia con el cine kinky, que Eloy de la Iglesia en su momento desarrolló mucho. Bueno, pues 4 kinkis de barrio, críos, y que van y se convierten en una organización criminal cuando, bueno, pues está la Andrégata, está la Camorra, está la mafia, y Roma era un territorio virgen, pero bueno, le cooperaban. Entonces, esta gente le planta cara, pero además se sustenta en hechos que estaban ocurriendo ciertos, y de forma paralela ver los años de plomo de la Italia, es decir, el secuestro cuando las brigadas rojas enloquecidas mataban a diestro y siniestro, y a la vez, y por el otro lado estaba el terrorismo negro fascista, poniendo bombas en estaciones, en la estación de Bolonia, por ejemplo. Eso lo retratan perfectamente. Entonces son series que cumplen el papel del cine, de ser contar una historia, contarla bien y ser testigos de un momento, de una época. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ese tipo de cosas sí que lo podemos extender a otras muchas. Pero, por ejemplo, cito ese caso de Italia. O como puede ser Gomorra. Es decir, Gomorra hay partes que yo la he visto. Y que se pierde. Pero otras, el retrato que te hace de Nápoles, del barrio de las Stelle, que es de esos edificios que intentaron construir para ellos, pues es terrible. Y como en los códigos, cómo funcionan. Es decir, hay cosas interesantes, supongo que en todos los sitios sobre eso. Por ejemplo, Netflix ahora como está por todos los lados, está metiendo mucho colombiano, producción mexicana incluso. Va a hacer una por cierto, de Jesús Gil. Sí. Bueno, entonces socorro. Hay que pedir auxilio. Sí, para diversificando mucho. Incluso la serie de Patria, por ejemplo, la que están haciendo del libro Aramburu, ¿la produce HBO o la produce Netflix? No tengo ni idea. No sé, porque la está haciendo alguno de los dos. ¿Lo leísteis? Yo sí lo leí. Yo no lo leí. Sí. Es una lectura muy amiga. Es que me pasa lo que os comentaba que me pasó. Me lo recomendaron tantas veces que no... No, yo lo leí por necesidad, porque tuve que presentar a Fernando Aramburu en la biblioteca. Y entonces me lo tuve que leer en una semana. Y bueno, hace 2 años, va a hacer 2 años, casi año y medio, cuando salió el libro. Y me lo devoré. Y bueno, yo reconozco que tenía cierto interés por ese mundo. Sí. Porque, bueno, lo queramos o Es no, difícil, a todos nos marca ciertas cosas que pasan en tu entorno. Desde luego. Es decir, yo tenía examen de literatura de segundo el día que dan el golpe del 23F. Se suspendió el examen porque dieron el golpe del 23F. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa que tenga referencia a eso es parte de tu vida.
Entonces yo entiendo perfectamente que mi abuelo o mis abuelos me hablasen de la guerra civil, porque ellos la vivieron en primera persona. Entonces todos tenemos vives una situación. Entonces, claro, ETA ha estado omnipresente, y tener en cuenta que yo viví en Pamplona 4 años de mi vida. Entonces era algo que el mundo de los bestias, de los abertzales bestias de estos, pues que estaba omnipresente en el día a día. Y entonces, bueno, pues veías el mundo de atentados, bueno, entonces, y que alguien te lo cuente como lo cuenta Fernando Aramburu. Yo no sé cómo será la serie. Sé que está producida por uno de los hijos de Iñaki Gabilondo, el que se dedica a la producción de cine. Pero el libro da para hacer una buena película. Lo que pasa es que ya sabemos esa historia de que de buenos libros. Yo creo que es una buena novela, ¿eh? Sí, yo la he defendido, ¿eh? No porque estuviese que estar sentado al lado del autor, sino porque me pareció una novela extraordinaria, además con diferentes puntos de vista, el movimiento de personajes, la constatación de una realidad llevado a un extremo en el que tú, por ejemplo, veías, es decir, tú estabas viendo Hernani allí perfectamente. Y Hernani era un mundo tomado por los bestias que tenían el Rico Taberna, y eran etarras. La policía lo sabía, pero no tenía esa capacidad. Claro. Y la colisión en una sociedad, y eso lo retrata muy bien. Y si lo logra retratar en el cine, en una serie o en una película alguien, sería una maravilla. Es decir, por ejemplo, hay una película, ya que hablamos de un tema de ETA, que hizo Pontecorvo, que se llama Operación Ogro. Es una película, vamos a ver, que tiene una parte mala porque incorpora uno de los documentos que le sirvió para hacer el guión, lo escribió un etarra. Decir un intelectual etarra es un oxímoron, es imposible, pero bueno, un etarra, y que daban su versión. Después también, bueno, había otras por ahí múltiples de que si hubo contubernio, que se venía Kissinger, entonces querían eliminar esto para que España llegase a la democracia y tal. Bueno, yo eso no me lo creo. Es decir, eso es parte de ¿quién mató a Kennedy? ¿No? Bueno, sí, pues las operaciones Gladio. Exacto, bueno, ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, esa película retrata muy bien en el momento, además, en el que fue rodada, que yo creo que es finales de los 70, primeros de los 80, en la que ETA mataba enloquecidamente. Son los años más duros de ETA, es decir, ETA cuando más mata es con la primera democracia, no con el franquismo, y afortunadamente por la lucha de las instituciones democráticas posteriormente empezó a matar menos, gracias a Dios. Pero sí creo que hay cuenta una historia que es una parte de ETA, que es la que, por ejemplo, podía representar Juan Mari Vandrés, Marina Indía, o del entorno de ETA, que deciden esto de matar no puede ser. ¿Qué es esto de matar? ¿Qué hacemos matando? Entonces, miembros de ese comando son gente que van a ver posteriormente a Eusebio Poncela, que hace el papel de una especie de Argala, que ya es del sector duro, de los que hay que matar indiscriminadamente porque España sigue siendo un estado profesor. Entonces, la historia de la película, uno de los papeles lo hace Pepe Sacristán, que ya empezaba a apuntar maneras de lo que hoy es el gran Pepe Sacristán, no aquel remedo de los años 60 de las películas tal, incluso del Pepe Sacristán de la asignatura tal, pero de asignatura aprobada o pendiente, exacto, de García. Bien. Bueno, después tuvo asignatura aprobada. Sí, pues, claro. Exacto, es verdad, asignatura aprobada es posterior. Pero ahí ya está, ya ves, y veías que había una idea de hacer eso. Pues si eso lo logran hacerlo ahora, con los medios que hay, en el sentido no me refiero a los medios técnicos, sino con la capacidad narrativa que tienen actualmente los directores de contar cosas, yo creo que puede salir una muy buena serie. Sí, es serie. Y además hay que tener en cuenta, el libro además es, como decías tú, es muy rápido de leer porque tiene una escritura muy fluida, ¿no? En la que se entremezcla la pura narración con el diálogo y el monólogo interno de los personajes, todo esto teniendo en cuenta, ¿no?, la clase de personas que son, ¿no? Porque la mayoría, los puntos de referencia son la madre y la esposa de un asesinado por ETA y la madre de un terrorista, ¿no?
y es muy fluido y es muy fácilmente comprensible, muy asimilable, y además tiene la virtud de ser muy poco maniqueo, es muy realista, ¿no? Y realmente te ofrece un punto de vista muy real, y que yo creo que es yo por lo menos lo sentía así, ¿no? Porque aunque ETA sí que es un tema que siempre me ha interesado y siempre he intentado leer un poco y escuchar un poco sobre el tema, yo creo que mi generación está completamente perdida en lo que viene siendo ETA. Es decir, yo conozco muchísima gente. Pero es normal eso, es decir, es que tuvimos una sobredosis de ETA. Claro. Es decir, yo desde que soy consciente, yo viví en Pamplona siendo siendo crío. Pero tengo un recuerdo mental en el pueblo de Indurain, en Villava, que está ya yendo para la parte de Euskaldun. Sí. Y allí está, mejor dicho, el mundo Berchale tenía su humus, querámoslo o no. Y es un domingo en el que mi familia estábamos comiendo, y de repente había salido la sentencia de una sentencia condenando a muerte a los del proceso de Burgos, creo que fue ahí. Y en un momento dado había una pareja de la Guardia Civil que me llegó en plan, yo tengo un recuerdo, mi padre después me contó otra historia que me la acomodó, entonces es un recuerdo adquirido, porque lo que yo vi, pero lo que me contó mi padre. Y en un momento dado la gente rodea a los guardias civiles y no les iban a matar nada, pero eran decir, pero eso pasaba aquí en Mieres o en Langreo o en Gijón o en Oviedo con las luchas de los trabajadores mineros en los años 60. En la huelga del 62 esos fueron héroes, mientras que estos eran unos criminales, no nos llevemos a engaño. Pero sí es cierto que para nosotros ETA era omnipresente. Pero tú tienes que darte cuenta, Pelayo, y perdona que te corte, porque para nosotros es que lo he estado reflexionando ahora haciendo el trabajo fin de grado, en el que estoy analizando mucho terrorismo islámico, y ese es el ETA de nuestro tiempo. Exacto. Para nosotros, claro. Porque nosotros estamos hartos. Yo el primer recuerdo que tengo en este sentido, y ahora lo estoy pensando cuando hablas tú, César, es el 11S. El 11S. Claro. Yo me acuerdo cuando tú decías que te acordabas del 23F, yo me acuerdo del 11S. Pues normal, de lo que estaba haciendo. Te marca biográficamente. Claro, y yo era, ¿qué tendríamos? 6 años. 6 años teníamos. Entonces te marca, ¿no? Y del 11M también me acuerdo. Claro. Me acuerdo que nos sacaron a nosotros en Cangas de Narcea a una cancha que había debajo del ayuntamiento, una cancha de fútbol que era el patio del recreo, y nos sacaron allí al recreo porque no sabía nadie qué había pasado. Y yo me acuerdo que llegué a casa a la hora de comer y ves en los telediarios todas estas barbaridades, los trenes rojos, que nunca se me olvidará, esos de cercanías. Claro, es que eso te influye. Entonces, claro, ese tipo de cosas te marcan. Porque, por ejemplo, otra cosa que estoy analizando es la guerra de Kosovo, la guerra de Yugoslavia. Sí, pero ya me queda muy lejos. Y fue en el 92. Bueno, pues por ejemplo, a mí eso a mí me marcó. Claro. Porque era algo que lo tenías a la vuelta de la esquina. Y encima vieron, en nuestro entorno empezó a haber refugiados bosnios que estaban en los periódicos, en los medios de comunicación. Estaban todos ahí, los veíamos. Entonces, ese tipo de cosas sí que te marcan. Y después, por ejemplo, ya que estamos hablando de cine, la guerra de la antigua Yugoslavia dio mucho de juego de sí. Hay una película de Mankiewicz, ¿puede ser? ¿Cuál? Es que no me acuerdo. Underground se llama, pero igual no es de Mankiewicz. No, a mí no me suena. Underground, la recomendó Demetrio, yo no la vi. Y está ambientada en este ambiente, valga la redundancia, en este ambiente de la guerra de Yugoslavia. Pero vamos, que tiene repercusión hasta el día de hoy la guerra de Yugoslavia, porque el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia sigue a día de hoy. Claro, hace unos meses o hace un año fue el hombre del cianuro, ¿no? Y aparte el aniversario un aniversario de estos redondos, no sé si el 20 o el 30 o el 20 de la matanza de Srebrenica, es decir, entonces, y además ahí llevar esto al relato al relato cinematográfico o al discurso cinematográfico o al discurso literario es muy fácil, pero ya hay que tener cuidado para no caer en el maniqueísmo. Es un relato, es decir, es una historia en la que hay buenos y malos. Aquí no tienes dudas, porque en otros sitios sí que puedes tener dudas. Es decir, yo por ejemplo, evidentemente no justifico el terrorismo islámico, Dios me libre, pero por ejemplo, en el conflicto de Israel y Palestina, yo defiendo la existencia del Estado de Israel.
Yo particularmente creo que es un derecho sancionado por la ONU, pero creo también el derecho de los palestinos. Entonces, muchas veces criminalizamos a ambas partes, es decir, ahora evidentemente el gobierno de Israel pero el gobierno, no los israelíes, ni el gobierno de Israel, sino el gobierno de Netanyahu. Pero claro, es que en el otro lado también hay unos bárbaros. Pero cuidado, Netanyahu es un bárbaro, que no se nos olvide. Sí, claro. Elegido democráticamente. Pero es que jamás ha sido elegido democráticamente en la Franja de Gaza. Entonces, cuando... Es que es eso. Cuando tienes los malos, es decir, cuando hay malos y buenos, cuando hay dos malos, a mí con la guerra de Irak, yo sabía que me estaba engañando. Me engañaba Bush, me engañaba Aznar, me engañaba Durão Barroso y me engañaba el tercero, Tony Blair. Me engañaban los cuatro. No el trío, sino el cuarteto de las Azores. Nos engañaron a todos. Es decir, no había armas de destrucción masiva. Había unos intereses y punto. Vale, perfecto. Bueno, eso ocurrió. Así. Y entonces ahí, bueno, pues dices tú, bueno, somos potencias, somos ciudadanos del Occidente y tenemos que defender. Pero en la de Yugoslavia, y vuelvo ahí para no divagar mucho, en la de Yugoslavia había buenos, había una parte de gente buena, que era la gente que vivía en Sarajevo, que Sarajevo representaba no en lo que lo han convertido ahora o lo que pretendían o lo que querían transmitir el nacionalismo serbio, incluso el nacionalismo croata, era un sitio de convivencia de las tres religiones. Allí nadie se veía con velo. El velo, el pañuelo en la cabeza, eran las mujeres que vivían de origen, las bosniacas, de religión musulmana, que vivían en los pueblecitos, como nos pasa aquí. A las que se quería exterminar. Que se quería exterminar. Entonces, el problema está en que ahí teníamos unos buenos. Entonces, para un relato, cinematográfico, literario, es muy atractivo. Y ha habido películas, por ejemplo, hay una que no es una película buena, es decir, de un piloto de aviación que es derribado y entonces tiene que si eso justificaría que Clinton bombardease tal, trabaja Jim Hackman, que está en el portaaviones, es el almirante del portaaviones, y después un actor así que ha hecho una película maravillosa de Woody Allen, que es Midnight Paris. Owens. Bueno, pues hace el de piloto que es derribado, y que va huyendo hasta un sitio para transmitir que está vivo y que ha sido derribado. Entonces ves a los serbios y son todos, bueno, pues Karadzics, físicamente incluso, y ves las barbaridades. Pero bueno, yo creo que todavía no hay una gran película. Hay una que es que trabaja pues este hombre Richard Gere, que es un periodista, pero no, yo no creo que hay otra que trabaja esta mujer que hizo cintas de sexo, mentiras y como es la película esta de la primera de Steve Sedgwick, cintas de vídeo. Es una película que la presentación de Steve Soderbergh como su primera película fue premiada en Cannes en su momento. Bueno, pues la actriz esta que ha hecho, no recuerdo el nombre de ella ahora, anuncia algo ahora unos anuncios de un champú o algo de esto. Y esa actriz se le muere el marido es asesinado allí. Pero por ejemplo hay una película española que está basada en un libro de Pérez Reverte, Territorio Comanche. Yo fue la primera aproximación que tuve a la guerra de Yugoslavia. Territorio Comanche está muy bien contado, aunque bueno, ahí Pérez Reverte como... Yo no sé qué parte de ficción tendrá, pero supongo que... Hay partes, por ejemplo, ahí retrata además es un libro que se lee muy rápido. Se lee muy rápido, sí. En una tarde pero por ejemplo retrata, y al cine fue muy bien llevada, porque retrata... Yo no sabía que había películas. El retrata claro, que hace Carmelo Gómez de cámara, de reportero salvaje, de esto, de que se mete donde sabes que te pueden volar la cabeza, que es un borrachín, que eche una novia local, ese tipo de cosas y te retrata también, por ejemplo, a Germán Terz, que iba a hacer crónicas de corbata y de traje, porque era el principal, según tengo entendido, consumidor de whisky del hotel donde estaba. Entonces, y era cuando Germán Terz, bueno, pues
estaba un poco... Vivía ese mundo, pero bueno, estaba más sereno, más cuerdo. Ideológicamente. Estaba más cuerdo en la guerra. Saldría ahora, por cierto, de diputado. Sí. Salió de diputado, sí. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción. Sí. Esta la elijo yo y además tiene mucho que ver con buenos y malos, o si hay buenos y si hay malos, que es del último disco, no sé si sacó uno después, Sabina, se llama Leningrado, así que vamos a escucharla. Bueno. Me doctoré en tus labios de ocasión, en una sórdida pensión de Leningrado, sin pasaporte y fuera de la ley, pero borracho como un rey desheredado. 50 rublos era un potosí y tu desnudo un maniquí de grana y oro. Nos dieron llaves de la suite nupcial, que era un cuartucho de hospital sin inodoro. Nos quedaba para un vodka con limón y un tostón del Menchevique de la esquina. Cuando agonizó el palique, qué ansiedad, te empecé a desabrochar la gabardina. No era fácil en la Unión Soviética ir por condones a recepción. Años luz de la rutina, han ido una golondrina en mi balcón. No sé qué nos pasó ni cómo fue que nos cruzáramos aquella noche loca. Balbuceamos cursiladas todo a 100 y rodamos descosiéndonos la boca. Nos matábamos de ganas de vivir, sobreactuando el vodevil de la bohemia. No dormir era más dulce que soñar y envejecer con dignidad, una blasfemia. Tú con tu boina, yo con barba, viva el Che, recién conversos a la fe del hombre nuevo. No había caído el muro de Berlín, ni reventado el polvorín de Sarajevo. Porque la revolución tenía un talón de Aquiles al portador, y flotando entre las ruinas enviudó una golondrina en mi balcón. Ayer salías morena de un café, ya casi medio siglo que no te veía. Eras rubia, si no recuerdo mal, dije y mintiendo, estás más guapa todavía. Me aceptaste una cerveza sin alcohol, se nos había muerto el sol en los tejados, funerales y con nada que decir, vi en tus pupilas un añil mal dibujado. No sé por qué sigo escribiendo esta canción, pero me sangra el corazón cuando lo hurgo. Supe que te casaste con un juez y Leningrado es otra vez San Petersburgo. Ni siquiera comentamos si quedamos, pásame tu dirección. Y de vuelta a la oficina se estrelló una golondrina en mi balcón. Porque la revolución tenía un talón de Aquiles al portador, y flotando entre las ruinas enviudó una golondrina
Bueno, pues ya vamos a encarar la recta final de los últimos minutos de este programa. Ya quizás el último de la temporada, es que no lo sé, no se lo puedo decir a los oyentes, así que esperen sorpresas. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es un pequeño... Un cuestionario. Un cuestionario sobre películas, libros, música, lo que sea, ¿no? Obras de teatro, lo que sea, cuadros, lo que quieras. Sí, ya, Que nos recomiendes, por ejemplo, venimos pidiendo 5, pero yo creo que por ganar tiempo vamos a pedir 2, por ejemplo, 1 o 2. ¿Películas? 1 o 2 películas, 1 o Lo que 2 sea. libros, lo que quieras. A ver, películas. Vamos a ver. Antes ya mencioné que la que me llevaría sería El Padrino Pero, por ejemplo, yo hay una película que recomiendo a todo el mundo, tal vez porque tuve que hacer un trabajo sobre ella en semiología, que es El espíritu de la colmena, de Víctor Erice. Es una película maravillosa, es una película de los años 70, trabaja muy pequeñita Ana Torrent, trabaja Fernando Fernán Gómez, la actriz catalana esta que era la musa del Boccaccio de los años 70 en Barcelona, Teresa Gimpera. Bueno, y es una película extraordinaria con guión de Ángel Fernández Santos, que posteriormente fue crítico del País, que por lo menos para mí yo es decir, yo iba al cine por las películas que me recomendaba Ángel Fernández Santos, y es una película maravillosa, es decir, la historia de pues 2 niñas, encima lleno de mitología, es decir, en esa España rural del interior, lo que llaman ahora la España vaciada, bueno, pues en un periodo, se entiende, de posguerra, todavía con las ideas de posguerra, hay por ahí una figura de un fugado, que no sabemos si es un fugado de los que quedaron de la República, o es simplemente un delincuente que huye de la Guardia Civil y se refugia y ella va a curarlo y a llevarle comida, roba comida porque lo encuentra allí, pero de una manera no como La Salvadora, sino es una casualidad. Como que se encuentra un pajarito ahí caído. Claro, con la inocencia infantil. Exacto. Entonces es una historia, y después, claro, el guiño maravilloso de que están viendo, llega al cine al pueblo y echan Frankenstein. Entonces ella, pues se mezclan las 2 historias de Frankenstein, que la llega a vivir la propia Ana Torrent al lado del río. Entonces, bueno, pues eso es una película que a mí me parece esencial. Vamos a ver, ¿qué otra película? Es que son tantas. Hombre, yo creo que me quedaría con Bertolucci, por ejemplo. Para mí fue un director que me impactó muchísimo. También por la edad, es decir, Novecento es una obra de arte, es épica, es un relato épico en donde Robert De Niro está sensacional, está también, que hace de el personaje de Átila, que es el fascista, el actor que tiene un hijo también que es actor, y no recuerdo el nombre de la hora. No recuerdo el nombre de la hora, se me ha ido el santo. Y también trabaja Gerard Depardieu, que hace de Olmo, que es el hijo de los agricultores que viven en la finca. Bueno, y hay un papel ahí de Burt Lancaster al principio de la película, que yo os recomiendo siempre ver esa película, porque Burt Lancaster está sensacional, porque es como si fuera una continuación del Gato Pardo, por decirlo de alguna manera. Que yo creo que Bertolucci lo buscó para eso. Es decir, Bertolucci tiene películas sensacionales. La Luna, por ejemplo, es otra película terrible, y porque él siempre le gustó, bueno, pues el cine terrible de sentimientos. Pero yo creo que si tuviese que coger otra película, cogería alguna de Fellini. 8,5, no, yo creo que me quedaría con Amacor. A mí se me parece una obra de arte. Es decir, el humor, la ironía, cómo está contado, el retrato de la vida de Italia, todo tiene es interesante en esa película. Fellini es yo por ejemplo, hay otra película maravillosa de Fellini, que es La Dolce Vita. Se estrena en España en el año
creo que en el verano del 81 se estrenó en España en cines. Es una película de, creo que del año 50 o algo así. Yo me acuerdo de haberla visto un verano caluroso, julio en Madrid. Fuimos al cine porque hacía un calor terrible y había aire acondicionado. Entonces fuimos a ver esa película. Y ver allí a Anita Ekberg, majestuosa, que era muy voluptuosa físicamente, pero sobre todo ver a Marcello Mastroianni y allí, bueno, pues allí que está Paparazzo, que después dio nombre a los paparazzi, es decir, y en blanco y negro, muy años 60, la música incluso. Entonces, son películas, es decir, bueno, escoger, por ejemplo, he citado varias y entonces he dicho una claramente, la de Víctor Revice, pero las otras pues tengo dudas, pues no, evidentemente, y si nos vamos al otro lado del Atlántico, pues cualquiera de Martin Scorsese, por ejemplo, para mí sería recomendables, o Woody Allen, Coppola, ya lo he mencionado antes, y ya por irnos a los más pronto, por Fisher, por ejemplo, David Fisher, por ejemplo, la Aquarius, creo que es el título de la película, es Aquarius, creo que sí, que es la historia de un asesino en serie, y la investigación política que se desarrolla en un periódico paralelo a la policía. Es una película, por ejemplo, que a mí pero yo, por ejemplo, ahora en este momento es mi Zodiac, perdona, Zodiac, sí, el asesino de Zodiac. Exacto, Zodiac. Si tuviese que decir de una película en el último año que me haya impactado, sin duda alguna, es Cold War de Pavlovsky. Me parece, y anteriormente Ida me pareció una maravilla, y esta mucho más. ¿Y en literatura? Ahí, bueno, es que tienes tantos libros que escoger. Vamos a ver. ¿Qué estás leyendo ahora mismo? Más fácil. Más fácil. Ahora, vamos a ver, más fácil. Lo último que hayas leído. Lo último que leí ayer fue una colección de ensayos sobre un poeta cántabro que se llama José Luis Hidalgo, que este año se celebra el centenario de su nacimiento, que murió con 27 años, y que son las ponencias que presentaron en unas primeras jornadas que hubo. Ahora en este mes va a haber otras jornadas dedicadas a él en Torrelavega. Por ejemplo, me interesó mucho el que hizo una persona que fue vicerrector de esta universidad, es profesor titular aquí, que es Leopoldo Sánchez Torres, el ensayo que hizo y el acercamiento a la obra de este hombre. Pero bueno, digamos que esto es materia profesional, es decir, que tienes el interés. Pues lo último que he leído, vamos a ver, espera, porque yo, como se dice en asturiano, el güello y mayor que el gutiello. Entonces, compro más libros de los que puedo leer. He leído otro ensayo, que es La Puerta Verde, de Jordi Doce, que es un gijonés, Jordi Doce de Chamberlain, también alumno de esta facultad, que yo creo que es el mejor traductor de inglés que hay. Y por reivindicar otro asturiano que ha traducido, es Jaime Prida, que ha traducido la poesía completa de Raymond Carver. A mí Carver es un autor que cuando en los años 80 nos lo presentaron con el Dirty Realism, eso me impactó. La poesía es tan buena como sus... Se la presentaron hace nada. Sí, se salió anagrama y la traducción canónica la ha hecho Jaime Priede, que es alumno de esta universidad. Bueno, Jaime es del 65, creo, o del 66, por ahí. Hay una generación, por cierto, vinculada a esta universidad, de la que tenía que sentirse orgulloso. La universidad, pero ni siquiera los medios de comunicación. La Escuela de Traductores de Toledo, de la época de Alfonso X el Sabio, la Escuela de Traductores surgió aquí con una generación que además fue paralela al Session Sound, porque también los del Session Sound, los músicos, hablaban perfectamente inglés, eran estudiantes de filología, por eso cantaban en inglés. Bueno, entonces, por ejemplo, os he citado esos libros. Espera un momentito, es que estoy intentando... estoy releyendo, porque lo leí en su momento, pero pasa que esto es una lectura muy de andar que hay que leer todos los días y volver a ella. La leí en su momento y no volví a ella. Ha salido a finales del año pasado, salió
una traducción buenísima de la Divina Comedia. Se titula, la llamó La Comedia, José María Micó, que es una traducción maravillosa, en endecasílabos los tercetos, sin rima, a diferencia de lo que hizo clásica Ángel Crespo. No, posteriormente hay otra muy buena también de Luis Martínez de Merlo, que está en cátedra, que también es sin rima, pero sí con métrica, respetuoso con la métrica. Bueno, es una lectura, es como la Biblia, es decir, eso hay que leerlo siempre, o el Quijote. Es decir, ¿qué decía Faulkner? Yo tan solo he leído 2 cosas en mi vida, la Biblia y a Shakespeare, y a partir de ahí he construido todo. Bueno, los títulos de sus libros en eso. ¿Qué estoy leyendo ahora? Madre de mi alma. Es que... por ejemplo, pregunta capciosa. Yo creo que han salido unos cuantos. Ya... Sí, yo ya estoy conforme. O sea, no hace falta rebuscar más. Después lees cosas de gente más próxima a tu gente. Bueno, dije lo de Jordi Doce, que son sus ensayos sobre literatura angloamericana, que está muy bien, porque sobre poesía angloamericana, concretamente, que es su especialidad. Y es un libro que además, una editorial asturiana, Saltadera, y una edición espléndida de Jordi Doce, que da continuidad a los trabajos que ya publicó anteriormente sobre Eliot, principalmente, y sobre... algún otro autor anglosajón, no recuerdo ahora en este momento, Oden concretamente. Pues yo creo que vamos a terminar con esto, ¿no? Ahora vuelves con el confesionario. Voy a recomendar un libro que sí me gustó, porque además está escrito por una persona muy próxima generacionalmente a vosotros. Tiene 27 años, ha ganado el premio Anagrama, el premio Tusquets, que es con una biografía, se llama Finales de enero. El autor se llama Javier Padilla. Es una historia... Está en Tusquets. En Tusquets. Ese ha sido el último premio Tusquets. Y cuenta una historia maravillosa y trágica. 3 personajes, que son Enrique Ruano, Lola González y Javier Sauquillo. Los 3 es un trío de amigos que se convierte en trío sentimental porque por la tragedia de la vida. A Enrique Ruano, que era un miembro de la burguesía, su familia, pero era militante del Felipe. El Felipe era un movimiento que estaba, el Frente de Liberación Popular, un grupo que estaba a la izquierda del Partido Comunista, que se creó muy vinculado a los movimientos pre-68 y post-68. Por decirlo de alguna manera, eran muy radicales, divinizaban, creían que podían hacer la revolución como la hizo Fidel Castro en la sierra. No sé dónde tendrían que ir, aquí a Gredos o a los picos de Europa, no sé, en fin. Pero Enrique Ruano lo mata, dicen que uno de los que participa en ello es el funesto Billy el Niño, que era un experto torturador, por ahí todavía sigue. Está de actualidad, además. Exacto, entonces lo tiran por un hueco y dicen que él se suicidó. Se demostró que no se había suicidado, y eso por un lado. Lola González pertenecía también a la burguesía leonesa, concretamente. Su familia tenía varias tiendas y ella era militante del Felipe, estudiaba en Derecho. Es decir, Manuela Carmena era un curso por encima de ella, por poner un caso. Y posteriormente, tuvieron el despacho juntos. Y después de morir Ruano, ella se hace novia de Javier Sauquillo, que era, digamos, uno de los líderes del Felipe, líderes intelectuales del Felipe, porque era una cabeza un abogado también, que es una de las víctimas de la matanza del despacho de Atocha. Esto no sonará nada, o si os sonará. Sí. Enero del 77, un grupo de militantes de Fuerza Nueva, falangistas y tal, entran y asesinan acaban de pillar este año en Brasil a uno que estaba fugado. Bueno, pues es una historia muy bonita y sobre todo una historia bonita, vamos a ver, una historia trágica. Los 3 mueren en enero, a finales de enero mueren los 3, con una diferencia de años. Es decir, Lola González muere de enfermedad. Los otros 2 mueren, uno víctima de terroristas y otro víctima de la policía franquista. Y te retrata muy bien lo que es la época, los finales de los años 60, cuál era el mundo de la universidad y del Madrid de aquella época concretamente.
también lo de los años 70 y la evolución de, por ejemplo, la González, una persona que evolucionó, que estaba desencantada, era muy crítica con la transición, se desencantó, aunque militaba en el Partido Comunista, no siguió los pasos de sus compañeros, que la mayoría acabaron todos en el PSOE y siendo ministros, o incluso algunos de ellos corruptos, como Moedano, por ejemplo, que era de la pandilla de ellos. Bueno, pues está muy bien, pero lo interesante de este libro es también quién lo escribe. Con una persona de 27 años, que su padre no vivió aquello, pero le tocó por poco, porque fue a estudiar a Madrid y su padre participó en los movimientos al final de la transición. Su padre estuvo en el funeral de Javier Sauquillo cuando la matanza de Atocha. Entonces, que fue un momento clave, que fue cuando Adolfo Suárez decide legalizar al Partido Comunista, con aquella demostración de fuerza y de... Bueno, pues eso, que alguien con 27 años, supongo que lo haya escrito con 24 o 25, pero empezó a interesarse con 3 años antes de ganar el premio Tusquets, que es uno de los premios más prestigiosos, y hemos visto autobiografías y biografías sensacionales ahí, que gane eso. Es un libro que yo recomiendo, es un libro apasionante, y sobre todo porque es una mirada hecha por una persona que no vivió eso, que tiene 27 años y se acerca, y no con una... es decir, tiene muy buena documentación, habló con 40.000 personas, consultó todo, y su formación académica yo creo que es un ingeniero de telecomunicaciones o de informática, algo de esto tiene que ver. Uh-huh. No, su formación académica no tiene nada que ver con la literatura, ni con la historia ni con la historia, pero sobre todo tiene la escritura es muy es un relato novelesco. Uh-huh. Pues muy narrativo. Ahí queda. Me toca ya a mí. Procede. Bueno, yo habitualmente en este programa, aunque hace tiempo que no lo hago, suelo despedirlo con un programa, con un poema, en homenaje a Nacho, que es un ferviente admirador de Luis Alberto de Cuenca y la tertulia que tienen, ¿no?, con García y demás en la radio. Y aprovechando que este es el último programa en el que voy a estar aquí este año en persona, esta temporada en persona, pues quería aprovechar para despedirme y presentarme también, ¿no? Y por eso he traído un poema que escribí hace mucho tiempo a raíz y a propósito de mi propio nombre, ¿no? Y ahora, como no te quiero entretener más aquí porque sé que tienes prisa, lo leo muy rápidamente ahora mismo. Pelayo Puente Márquez es mi nombre, nacido aquí en Oviedo, que es Vetusta, ciudad que del letargo tanto gusta, pero es jardín sagrado para el hombre. Familia mía tuvo su renombre, y en otros tiempos dicen era augusta, mas le sobrevinieron muerte injusta, idiocia y aflicción que Cristo es hombre. A fe que llevo en sangre poesía, espero no llevar mucha vileza, la ley, la religión y el mediodía. En cuanto a la pasión y a la firmeza y a la tristeza, diría sola pereza y culpa mía, también la reflexión y la firmeza. En suma, apenas tengo que cantar, pues no le guardo apego a la experiencia, ni de palabra vana invento ciencia, tan solo la agonía sé apreciar. Soy joven de pensar y poco hablar, pecho en llamas vestido de paciencia, lectura sosegada, escasa audiencia, y acaso 3 amores que contar. No soy ni del llorar ni del reír, y aunque vivo de forma holgada suma, apenas me convenzo de vivir. Estos versos nacidos de mi pluma, testigos de mi lucha y mi sentir, me salven del olvido y de la bruma. Ya está. Pues salutación y despedida. Y un placer. Muy bien. Y espero que tengamos más, aunque tenga que intervenir telefónicamente. Hombre, yo espero tenerlos. No sé si quiero contar ya contigo. ¿Ya te despediste aquí? Sí. No sé si ya... Sí, siempre podemos volver. ¿Quieres seguir, no? Sí, claro. Faltaría más. Pues seguiremos entonces. Pues muy bien. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Y Marcos, un placer y gracias por hacer lo posible. Ponnos la canción de despedida. Well, early in the morning, about the break of day, I asked the Lord, help me find the way, help me find the way, to the promised land. This lonely body needs a helping hand. I asked the Lord to help me, please find the way. When the new day is dawning, about my head in prayer, I pray to the Lord, won't you lead me there? Won't you guide me safely to the golden stair? Won't you let this body your burden share? I pray to the Lord, won't you lead me, please, lead me there?
judgment comes, find the world in shame. When the trumpet blows, won't you call my name? Won't you call my name? When the thunder rolls and the heavens rain, when the sun turns black, never shine again when the trumpet blows.